Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a una nueva transmisión de este programa, Enseñanzas Bíblicas. Gracias le doy a Dios por esta bendición que me da de poder compartir nuevamente con ustedes. Es una bendición poder tenerlo ahí en sintonía, que estén preparados para un programa más. Y eso para mí es motivo de bendición porque el estudiar la palabra de Dios es un beneficio que nos capacita, que nos da las herramientas necesarias para nosotros comprender más de Dios, obviamente, y también para compartir con otros el mensaje de la palabra de Dios. Así que le doy gracias a Dios por este espacio que nos permite tener para compartir estos temas importantes para nosotros los cristianos, que nos ayudan bastante en nuestro estudio de la palabra de Dios. Bueno, y el día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio de la teología propia. Hemos comenzado esta serie de estudios de teología sistemática hablando acerca de la teología propia, específicamente acerca de la existencia de Dios, de los atributos de Dios. Hablamos en el programa anterior acerca del origen de la doctrina de la Trinidad y hoy día vamos a hablar acerca de la Trinidad en cuanto a lo que la escritura nos enseña. Ya, el programa anterior hablamos acerca del origen de la doctrina, hoy día vamos a hablar acerca de lo que la misma escritura nos dice acerca de la Trinidad. Y con esto ya estaríamos dando eh, eh, fin a esta serie de estudios en cuanto a la teología propia. Ya seguiremos abarcando las demás áreas de la teología sistemática en los siguientes programas. Lo más difícil del concepto cristiano de la Trinidad es que no hay manera de explicarlo. No hay manera de explicarlo de forma apropiada. Para cualquier ser humano, la Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. De hecho, sería imposible explicarlo. Dios es infinitamente más grande que nosotros. Por lo tanto, no deberíamos esperar estar en capacidad de entenderlo por completo. La Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios. Aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí, a la larga es incomprensible para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que la Trinidad no sea verdadera o que no esté basada en las enseñanzas de la Biblia. Recuerden que la semana anterior dijimos que mencionamos que la Trinidad es algo totalmente incomprensible para nosotros, para nuestras mentes finitas, entender algo infinito, entender algo eterno. La naturaleza de Dios es algo imposible. ¿Ya? Dimos el ejemplo de que uno más uno más uno para nosotros es 3, pero para Dios uno más uno más uno es igual uno. Entonces esa lógica es difícil de entender para nosotros. Ahora, eso no significa que la doctrina de la Trinidad no sea bíblica, que la doctrina de la Trinidad no tenga coherencia, ¿ya? Que no sea coherente, que no sea lógica. Podríamos decir que es imposible poder explicarla, pero poder definirla en los términos que la escritura lo menciona o lo que la escritura nos dice acerca de la Trinidad, nosotros sí podemos hacerlo, sí podemos hacer una argumentación lógica, sí podemos hacer una exposición coherente de lo que es la doctrina de la Trinidad. Y de hecho, eso fue lo que hicieron los primeros apologistas de la iglesia cristiana. Los padres de la iglesia hicieron una apología, muchos de ellos hicieron una apología, una defensa acerca de la doctrina de la Trinidad y desarrollaron lo que es la doctrina de la Trinidad, lo que hoy en día nosotros creemos. Ahora esto no significa que nosotros basamos nuestra creencia, nuestra fe, la doctrina de la Trinidad en lo que los hombres escribieron, lo que los hombres dijeron en cuanto a su concepto personal, sino que fue un estudio arduo, un estudio detallado, una exégesis, una apología exhaustiva acerca de lo que la escritura dice acerca de la Trinidad, no de lo que los hombres concluyen acerca de la Trinidad. Entonces es lo que la escritura dice. Obviamente usted me podrá decir, pero es que finalmente los teólogos concluyeron en cuanto a lo que era la Trinidad. Pero me refiero a que la conclusión está estrictamente
basada en la escritura, no en el concepto de los hombres, no en base al concepto de quienes dijeron algo acerca de la Trinidad, como vimos también en la clase anterior, que vimos algunos errores doctrinales o algunas herejías que surgieron en cuanto a la explicación de la naturaleza divina. Muchos dijeron que Jesucristo fue un ser creado, muchos dijeron que la naturaleza de Dios es que existe solamente un Dios y que éste fue tomando formas o papeles distintos a lo largo de la historia. Entonces tomar muchos teólogos, muchos pensadores cristianos eh, desarrollaron sus doctrinas o postularon sus definiciones acerca de la Trinidad o acerca de la naturaleza de Dios, más bien dicho, pero basados en su concepto de lo que era Dios y no en lo que la Escritura dice claramente acerca de Dios. La Trinidad es un compuesto de tres personas, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Entienda que de ninguna manera está sugiriendo la palabra de Dios que existen tres dioses. No hay nada de malo con usar el término Trinidad, aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia. Este es un término utilizado para procurar describir al trino Dios y a la realidad de que hay tres personas coexistentes, coeternas, que son Dios. Lo que en realidad debe importar es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en la Escritura. Lo siguiente es lo que la palabra de Dios dice acerca de la Trinidad. Entonces vemos que también lo mencionamos anteriormente que la palabra Trinidad no se encuentra en la Escritura. Quizás para muchos pueda sonar a lo mejor ilógico o a lo mejor les pareciera sorpresa saber que la palabra Trinidad no es una palabra bíblica. Ahora, el hecho de que no sea una palabra bíblica no significa que la doctrina de la Trinidad no se encuentre en la palabra. La doctrina de la Trinidad está basada en la Escritura, como mencionamos anteriormente, que un sano concepto acerca de la Trinidad o un concepto eh, correcto de lo que es la Trinidad se basa directamente en la palabra de Dios. Un concepto erróneo se basa en el concepto humano, en la no buena interpretación o en la no interpretación de la Escritura y en una mala interpretación de la palabra de Dios. Si bien el término no aparece en la Escritura, la doctrina de la Trinidad está basada completamente en ella. Entonces, la palabra de Dios nos dice lo siguiente acerca de la Trinidad. Nos dice que hay un solo Dios. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 nos dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Nos habla acerca de la unidad de Dios. Hay un solo Dios. ¿Ya? Hay un solo Dios. Primera de Corintios 8:4, Gálatas 3:20, Primera de Timoteo 2:5. Vamos a mencionar muchos textos bíblicos que lamentablemente no los vamos a leer. Ya, si usted quiere, búsquelos ahí en la casa, anótelo, pero no los vamos a mencionar todos porque se nos va a ir el tiempo muy rápido en leer la cantidad de textos bíblicos. Pero la Biblia declara que existe un solo Dios, que hay un solo Dios. Eso lo vemos en Deuteronomio 6, versículo 4, Primera de Corintios 8, versículo 4, Gálatas capítulo 3, versículo 20, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios. La Trinidad está compuesta de tres personas. Está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora tenemos menciones, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, 1:26, 3:22, 11:7, que nos habla acerca del término Elohim. En Génesis capítulo 1, versículo 1 se utiliza el nombre plural, Elohim, que quiere decir dioses. Pero si nosotros vamos al contexto de la escritura, esto está muy bien aplicado a lo que es esta coexistencia, ¿ya? De la naturaleza divina entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, 26, 3, 22, 11, 7 y 11, 7 y en Isaías 6, 8 se usa el pronombre plural para nosotros. Sin duda Elohim y nosotros se refiere a más de dos.
Cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En el principio creó Dios, Elohim ocupa la palabra, se ocupa esa palabra. Descendamos, se ocupa el plural. Cuando en capítulo 11, versículo 7, descendamos y confundamos sus lenguas. Lo mencionamos en el programa anterior. Aunque esto no es un argumento explícito para la Trinidad, denota el aspecto de la pluralidad de Dios o en Dios. La palabra hebrea para Dios, Elohim, definitivamente permite la Trinidad. La pluralidad de esta palabra, cuando se describe esa acción de Dios en plural, hagamos, descendamos, conforme a nuestra semejanza, nuestra imagen. Entonces vemos ahí claramente que hay una alusión a lo que es la naturaleza divina, a la Trinidad. Muchos podrían decir, bueno, no es un argumento sólido. Y como mencionamos también anteriormente en el programa anterior, hablamos que la palabra Elohim también se refiere a la naturaleza misma de Dios, a su majestuosidad, a su santidad, a todo lo que significa esa naturaleza divina, a todo lo que conlleva. Entonces vemos que tenemos indicios aquí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en estas palabras que ocupan el plural para referirse a sí mismo. Cuando Dios ocupa el plural para referirse a sí mismo. Entonces, vemos aquí que hay un consenso. Está hablando más de una persona. Cuando dice nosotros no está refiriéndose solamente a una persona, sino que se está refiriendo a dos o más personas. Entonces, con los indicios que nos muestra la palabra de Dios y con los textos, con la demás información que nosotros encontramos en la misma escritura, esto nos da a entender claramente que aquí aplica lo que es la Trinidad, o se explica mediante la doctrina de la Trinidad. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos importantes que la misma palabra de Dios menciona. En Isaías 48, 16 y 61, 1, el Hijo está hablando mientras hace referencia al Padre y al Espíritu Santo. Leamos Isaías capítulo 48. Isaías 48, versículo 16 dice: Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Mira, aquí vemos claramente la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está hablando en Isaías capítulo 48, versículo 16, está hablando el Hijo. Está hablando el Hijo. Porque él dice, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces aquí vemos una clara distinción. Lo vemos muy claramente aquí como el profeta Isaías hace en esta profecía, en esta declaración, hace esta distinción muy clara, ¿ya? De el Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Isaías 61:1 dice, este es un pasaje extremadamente conocido: El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Usted conoce ese texto. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Otra distinción más. Ahora si comparamos Isaías 61 con Lucas capítulo 4 versículo 19, se dará cuenta, nos daremos cuenta de que es el Hijo el que está hablando. Mateo 3, 16 y 17 describe el evento del bautismo de Jesús. En este se ve a Dios el Espíritu Santo descendiendo sobre Dios el Hijo, mientras Dios el Padre proclama su complacencia en el Hijo.
Mateo 28, 19 y 2 Corintios 13, 14 son ejemplos de tres personas distintas en la Trinidad. Recuerden que también hablamos acerca de este episodio de cuando Jesucristo desciende a las aguas en el bautismo. Juan el Bautista lo está bautizando a él, al Hijo. Hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, el Padre. Y vemos el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo en forma corporal de paloma. Vemos una manifestación de la Trinidad, claramente. Segunda de Corintios 13, 14 nos dice: 13:14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Vemos claras distinciones de la Trinidad, de esta naturaleza tripartita, podríamos decirlo así. La Biblia nos menciona esto. O sea, la Biblia claramente nos habla acerca de la Trinidad, aunque la palabra, el término no aparezca en ella, aunque la definición de la Trinidad no esté claramente o de una forma detallada en la Escritura, aún así nos habla a través de estos versículos, nos habla a través de estos pasajes claramente acerca de esta naturaleza triple de Dios. Bueno, una naturaleza, una única naturaleza, pero que se manifiesta en tres personas distintas. ¿Ya? No me equivoqué al decir una naturaleza triple. Es una sola naturaleza y tres personas. ¿Qué más nos enseña la Escritura? Los miembros de la Trinidad se distinguen el uno del otro en varios pasajes. En el Nuevo Testamento, Juan 14, 16 al 17, es donde Jesús roga al Padre que envíe un consolador, el Espíritu Santo. Esto muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo como el Padre o al Espíritu Santo. Toma en cuenta también todos los otros tiempos en los evangelios en donde Jesús habla al Padre. ¿Estaba hablándose a sí mismo? No. ¿Estaba Jesucristo hablándose a sí mismo? Él habló a otra persona de la Trinidad, o sea, al Padre. Y recuerden que uno de los errores, una de las herejías que surgieron al tratar de poder explicar la naturaleza de Dios, es que Dios adoptaba modos, formas, que en un principio era el Jehová que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, que después ese Dios del Antiguo Testamento tomó forma del Hijo, de hombre, pero se convierte en el Hijo. Primero es el Padre, el Jehová del Antiguo Testamento, después se convierte en el Hijo y posteriormente se convierte o toma forma del Espíritu Santo. Esa fue una de las herejías que surgieron en el ejercicio de la descripción o definición de la naturaleza de Dios. Pero claramente aquí la Escritura nos habla de que Jesucristo, Él ora, intercede al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Y Él dice: es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador. Entonces Él se está identificando y se está distinguiendo, se está identificando como el Hijo, pero se está distinguiendo de quién es el Padre y de quién es el Espíritu Santo. Hace esa distinción en esa declaración. Él ruega al Padre, es necesario que Él se vaya para que llegue el Consolador, y Él ruega al Padre que envíe el Consolador. Entonces vemos esa distinción claramente en estos textos. ¿Ya? Jesús, cuando ora al Padre o clama al Padre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Jesucristo fuera uno de los modos de Dios, entonces ¿por qué estaría clamando al Padre? ¿Estaría clamando a sí mismo? ¿Se estaría hablando a sí mismo? No, porque Él está hablando directamente con el Padre. Él está hablando con el Padre. Entonces aquí vemos estas claras distinciones. Vemos la doctrina de la Trinidad en estos pasajes. Cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios, eso ya lo hemos mencionado. Juan capítulo 6, versículo 27, Romanos 1, 7, Primera de Pedro 1, 2. El Hijo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice que el Verbo
En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Romanos 9, Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Romanos capítulo 9, versículo 5, Colosenses 2, versículo 9, Hebreos capítulo 1, versículo 8, Primera de Juan 5, versículo 20. El Espíritu Santo también es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, Primera de Corintios 3, 16. Hechos no habla acerca del evento de Ananías y Zafiras cuando le mienten. Pedro le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y después dice, ¿por qué has mentido a Dios? Ellos sufren las consecuencias que mueren, porque le han mentido a Dios. Y anteriormente había dicho, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Entonces vemos claramente aquí que vemos las distinciones de estas personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también vemos que cada uno de ellos, a pesar de ser personas distintas, en naturaleza son Dios, son uno como vimos al principio, hay un solo Dios, hay un solo Dios, pero que se encuentra en tres personas, una naturaleza y tres personas distintas. La escritura nos enseña que hay una subordinación dentro de la Trinidad y esto también lo mencioné en el programa anterior y me refería a esta subordinación utilizando el término economía trinitaria, una economía en la Trinidad. La escritura muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo y el Hijo está subordinado al Padre. Esta es una relación interna y no niega la deidad de ninguna persona de la Trinidad. Entonces, vemos que Jesucristo fue fiel al Padre, se comportó como un hijo y nunca hizo nada indebido, nada contrario a lo que su Padre le dijo o le enseñó que hiciese y que dijera. Nada de lo que hizo, nada de lo que dijo fue hecho por su propia cuenta. Él lo hizo porque su Padre le dijo que lo hiciera o su Padre le dijo que dijese. Entonces vemos que Jesucristo él estaba, podríamos decirlo así, subordinado al Padre, pero eso no significa que el Hijo sea menor que el Padre, ni el Espíritu Santo sea menor que el Hijo. Hay una subordinación, podríamos decir, hay un orden, hay una economía en la Trinidad. Ahora esto igual nos puede resultar un poco complejo, porque cuando nosotros decimos hijo en relación al padre, obviamente tenemos claro el concepto de que el hijo no es mayor que su padre. Entonces, tendemos a confundirnos un poco, pero la escritura nos habla acerca de esta subordinación, pero también nos habla acerca de esta igualdad en ellos. Ellos tres son Dios, pero cumplen tareas distintas, eh, ministran de forma distinta, pero también comparten tareas, pero comparten también esta igualdad en naturaleza. Esta, esta es simplemente un área que nuestras mentes finitas no pueden entender con respecto al Dios infinito, concerniente al Hijo. En cuanto a esta realidad, como les decía, es un poco difícil de poder entender, es un poco difícil de poder comprender, porque si bien la escritura nos dice, nos presenta un concepto o nos presenta una idea, en este caso de la subordinación, esta economía trinitaria, para nosotros igual nos cuesta entender. Pero ahí también, también esto conlleva lo que es nuestra fe, la fe que nosotros tenemos y que también nos permite creer en lo que la palabra de Dios nos enseña.
Hay cosas que obviamente nuestra lógica no va a poder razonar o que nosotros no vamos a poder razonar satisfactoriamente como que nosotros quisiéramos al 100% dar una explicación detallada y entendible a algunos aspectos acerca de la doctrina, como en este caso, explicar la Trinidad o explicar este tema acerca de la subordinación de la economía dentro de la Trinidad. Es muy difícil, pero la Escritura nos menciona esto y nos da ejemplos también. Y vemos cómo estas tres personas dentro de la Trinidad pueden coexistir, cohabitar en completa armonía, sin desmerecer una de la otra, merecer a una persona de la otra dentro de la misma Trinidad. Hay una subordinación, pero aún así hay una armonía dentro de ellos, hay una armonía dentro de esta naturaleza. Hay un, hay una palabra que explica muy bien la naturaleza de Dios, que es un Dios inconmensurable, un Dios que no se puede medir, un Dios que no se puede explicar, un Dios que no se puede definir, medir, explicar. Pero tenemos aquí la escritura que nos enseña y que nos da luces acerca de esta naturaleza increíble de Dios. Los miembros individuales de la Trinidad tienen diferentes tareas. El Padre es el recurso o causa esencial de el universo, de la revelación divina, de la salvación y las obras humanas de Jesús. Entonces aquí vemos las tareas que cada uno de ellos cumplen, cada uno de ellos ejercen. El Padre es el recurso o causa principal o esencial del universo. Él creó todas las cosas, ¿cierto? De la revelación divina. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, ahí vemos que el origen de la revelación también proviene de Dios, nace en Dios. La salvación, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él es el origen, Él es la causa de todas estas cosas, del origen del universo, de la revelación, el origen de la salvación y las obras humanas de Jesús. Todo lo que Jesucristo hacía, todo lo que Jesucristo decía, todo provenía directamente de Dios. Él no hacía nada, no movía ni un pie, ni abría su boca para pronunciar alguna palabra si no fuese por la voluntad de Dios, si no fuese el consejo directo de Dios. Todo nace en Dios, en el Dios el Padre. Todo nace en el Dios el Padre. El Padre pone en marcha todas esas cosas. En cuanto al Hijo, el Hijo es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras: la creación y mantenimiento del universo. Colosenses capítulo 1, 16 y 17 dice, porque en Él y para Él porque en Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestados, todo lo que podemos ver, todo fue creado por Él y todo fue creado por Él y para Él y mediante Él todas las cosas subsisten. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nos enseña que el Hijo estuvo presente ahí en la creación. Y aquí nos dice que Jesucristo fue el agente, ¿ya?, de la creación, el Hijo, de la revelación divina. Es a través del Hijo que el Padre hace todas estas cosas, la revelación divina. Recuerden,
Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y 1.14, y el verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. A Dios nadie lo ha visto jamás, sino que Él, el unigénito Hijo, lo ha dado a conocer. Entonces vemos cómo Jesucristo es la revelación divina de Dios. Es la revelación divina. A través de Jesucristo podemos ver la revelación. Dios se revela a través de el Hijo. La salvación a través del Hijo. Porque de tal manera, nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él. Y aquí vemos también otra característica de la Trinidad. Lo vamos a mencionar en el capítulo 3, versículo 16 de Juan, del Evangelio de Juan. La salvación obviamente a través de Jesucristo. El Padre hace todas estas cosas a través del Hijo, quien hace las veces de su agente. En el principio Dios creó todas las cosas y vemos Colosenses capítulo 1, 16 que Jesucristo es el que creó todas las cosas. Es su agente que realiza la actividad de Dios, el Padre. El Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras: la creación y el mantenimiento del universo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Job 26:13, Salmo 104:30. También el Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras, como la revelación. También, obviamente, también volvemos a ver el tema de la revelación. Juan capítulo 16, versículo 2 al 15. Ahí vemos el ministerio del Espíritu Santo y el Señor le dice, Jesucristo le dice a sus discípulos, y el Espíritu Santo les enseñará toda la verdad, los guiará toda la verdad y les recordará todas las cosas que yo les dije. Les enseñará toda la verdad. Revelación. La salvación. Juan 3:16. Juan capítulo 16. Las obras de Jesús. Isaías capítulo 61:1. El Espíritu de Jehová me ha ungido por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para librar a los presos, sanar a los heridos. Las obras de Jesucristo, Él las hace, o sea, las obras de Jesucristo son el propósito de Dios. Y a través de Jesucristo, del Dios Hijo, se llevan a cabo todas estas tareas que el Padre ha propuesto, que el Padre ha establecido. De este modo el Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando dice, bueno, lo mencioné, Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Ya? Entonces el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo está sobre Jesucristo, porque lo ha ungido para hacer todas estas actividades que Dios ha propuesto y que ejecuta a través de el Hijo, a través del Espíritu Santo. Y como les mencionaba, Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, o sea, Dios el Padre es el origen de la salvación. Se ejecuta a través de Jesucristo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y ahora aquí está la otra actividad de la Trinidad, el Espíritu Santo. Capítulo 16 de Juan nos enseña el ministerio del Espíritu Santo, y que él convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia.
Entonces, ¿quién es el que convence al hombre de pecado para que se arrepienta? Es el Espíritu Santo. Y aquí vemos en ese versículo, quizás usted nunca lo ha visto así, pero en ese versículo vemos las actividades de la Trinidad. Al Padre, en cuanto a la salvación, al Padre que es el origen de la salvación, el Dios Padre que entrega a su Hijo, el Hijo que se entrega, que mediante su sacrificio hay salvación, pero que mediante el Espíritu Santo es que las personas se convencen gracias a la obra del Espíritu Santo para ser salvos. Entonces aquí vemos nuevamente esa economía de la Trinidad, esa subordinación también que hay en la Trinidad. El Hijo subordinado al Padre, el Espíritu Santo subordinado al Hijo y al Padre, cumpliendo tareas distintas encomendadas o establecidas por el Padre, pero que son llevadas a cabo por el Hijo, por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos esta maravillosa naturaleza de Dios. Tres personas distintas, subordinadas unas entre sí, cumpliendo diferentes tareas, pero aún así siendo un solo Dios. Ninguna de las ilustraciones populares son descripciones completamente exactas de la Trinidad. Se han utilizado muchas ilustraciones para ejemplificar lo que es la naturaleza de Dios. Pero como decíamos, tratar de argumentar, tratar de ejemplificar, tratar de, de explicar a Dios es imposible. Nuestra mente finita no puede entender lo infinito. Nuestra naturaleza mortal no puede entender la naturaleza eterna de Dios. Entonces se nos hace un poco difícil, pero ayuda en parte a entender esa naturaleza. Es imposible, como les decía, pero nos ayuda en parte. Es como cuando hablamos en algún momento acerca de el antropomorfismo, el antropopatismo, de, de, de atribuirle a Dios ciertas características humanas o ciertos sentimientos. Por ejemplo, cuando la Escritura dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero hay otros textos que dicen que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, el texto, el escritor Moisés, cuando él describe que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, es la palabra que nosotros podemos entender o podemos comprender para entender el sentimiento de Dios, si podríamos decir así, el sentimiento de Dios, eh, la actitud, la actitud de Dios el accionar de Dios frente a la maldad del hombre. Entonces, la única forma de nosotros poder entender quizás el dolor de Dios, eh, la decepción de Dios al ver su creación sumida en el mal, la única palabra que el escritor encontró fue la palabra arrepentirse, para que nosotros pudiésemos entender el sentimiento de Dios. Entonces pasa lo mismo con estos ejemplos que nos ayudan a nosotros a poder entender en parte, en este caso, la naturaleza de Dios, pero que obviamente no reflejan necesariamente, no reflejan directamente lo que es la naturaleza de Dios en este caso. No reflejan en nada lo que es su naturaleza. Entonces nos ayudan bastante, pero también podemos ver que tienen sus carencias, ¿ya? Tienen su carencia aquellas ilustraciones, como por ejemplo el huevo o la manzana. Esta ilustración falla porque fallan en que la cáscara y la clara y yema son partes del huevo, no el huevo en sí mismo. Cuando nosotros hablamos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, estamos diciendo que Dios el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. No que
el Padre es parte de Dios, que el Hijo es parte de Dios y que el Espíritu Santo es parte de Dios. No, estamos diciendo que los tres son Dios. En cambio el huevo, como el ejemplo del huevo, la cáscara, la yema y la clara son partes del huevo. Yo no puedo decir que solamente la cáscara es el huevo, o que la clara es el huevo, o que la yema es el huevo. ¿Por qué no? Son partes de el huevo, que conforman el huevo. Sin la clara ya deja de ser huevo. La yema y la cáscara dejan de ser huevo. Sin la cáscara, la clara y la yema dejan de ser huevo. ¿Ya? Entonces aquí no podemos nosotros, no podemos decir que la Trinidad es algo similar a esta ilustración del huevo. Así como la piel, la pulpa y las semillas de la manzana son partes de ella, no la manzana misma. Lo mismo pasa con la manzana. La cáscara, la pulpa y la semilla son elementos distintos que forman la manzana, ¿ya? Pero cada una por separado no son la manzana. El Padre, Hijo y Espíritu Santo no son parte de Dios. Cada uno de ellos es Dios. Entonces, estos ejemplos del huevo y la manzana se han utilizado muchas veces. Ya se han utilizado en muchas ocasiones para poder explicar en parte, para poder hacer más sencilla la tarea de entender lo que es la Trinidad, pero tienen estas salvedades, ya tienen estas, podríamos decir, estas carencias, estas debilidades, porque obviamente nos acercan a lo que la Escritura enseña, ¿ya? Nos acerca a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos brinda a través de todos estos pasajes que hemos mencionado, así de forma bien fugaz, ¿ya? Pero que nos mencionan acerca de esta naturaleza única de Dios, pero tres personas distintas. La ilustración del agua también, que es muy conocida, esta es la más conocida yo creo de todas. Hasta cierto punto es mejor, pero todavía no describe adecuadamente a la Trinidad. El líquido, el vapor y el hielo son formas del agua. Estado sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Son los tres estados del agua. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios. Lo mencionamos, ¿cierto? Cada uno de ellos es Dios, de manera que mientras estas ilustraciones puedan darnos una comprensión, una representación de la Trinidad, la representación no es completamente certera. Entonces, el agua en su estado cambia, ¿cierto? Cambia de estado, se transforma en, cambia o toma forma de. El agua líquida toma forma sólida y el sólido toma forma gaseosa, podríamos decirlo así. Pero Dios no va tomando forma. Se recuerda que hemos dicho que una de las herejías fue eso, creer que Dios era una sola persona que iba tomando formas, ¿ya? Y Dios no es así. Dios es uno, pero tres personas. No va tomando formas. No van tomando formas. Entonces ahí eh, vemos que hay ciertas limitaciones en estas ilustraciones que nos hablan acerca de la Trinidad. Un Dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración finita. La doctrina de la Trinidad ha sido un tema divisivo a lo largo de toda la historia de la Iglesia cristiana. Lo mencionamos, las herejías, las diferentes concepciones acerca de la naturaleza de Dios han dado origen a falsas doctrinas, a creencias erróneas, ¿cierto? A herejías, a diferentes modos de pensar. Lo vemos hoy en día en la actualidad, testigos de Jehová que no creen en la divinidad de Jesucristo. Ellos creen que Jesucristo es un ser inferior al Padre y que el Espíritu Santo es una fuerza, solamente la fuerza activa de Dios. Entonces ellos no creen en un Dios trino, no creen en la Trinidad, solamente ellos creen en un solo Dios, en el Jehová. Entonces vemos que hoy en día hay creencias como las iglesias de solo Jesús, los unitarios, que no consideran la Trinidad.
¿ya? Muchos creen en esa teoría de que Dios va tomando modos, la herejía del modalismo o el monarquismo, perdón. Entonces, es un tema que aún divide, es un tema que aún convoca a discusión, es un tema que aún para muchos no está definido totalmente, ¿ya? Pero la doctrina de la Trinidad está explícitamente expuesta en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se nos habla acerca de esta naturaleza divina. Mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados en la palabra de Dios, algunos de los asuntos secundarios no están tan explícitamente claros como lo es la subordinación, que es un poquito complicada, como dije, para entendernos, para que nosotros la podamos comprender, esa subordinación o ese orden que hay dentro de la Trinidad, esa economía, es un poquito difícil de entender porque nosotros cuando hablamos de orden o cuando vemos este tema de la subordinación, lo asimilamos o lo asemejamos directamente con lo que es una jerarquía. Y cuando se habla de jerarquía, se habla de un estado superior a otro, ¿ya? Entonces, es difícil de poder comprender aquellos asuntos, ¿ya? Pero obviamente aquí juega, como les decía, el tema de nuestra fe. Debemos creer en lo que dice la Escritura. Debemos creer y en base a lo que creemos, en base a lo que la Escritura nos dice, nosotros podemos argumentar, nosotros podemos definir y nosotros podemos poner coherentemente la Escritura. Ahora, el hecho de que no se pueda explicar no significa que no sea realidad. Ahora, para la mente humana, para la mente pensante, intelectual de este tiempo, ya me refiero a intelectual, las personas que creen que la razón tiene la explicación para todo, para ellos obviamente el creer en la doctrina de la Trinidad no tiene lógica, no tiene comprensión, porque si no es, si la doctrina o si cualquier tema no es explicado a través de la razón, si la razón no tiene una explicación lógica, ya es imposible que sea verdad o que sea real lo que se está exponiendo. Entonces, para nosotros que vivimos de acuerdo la fe, nosotros aplaudimos lo que es la razón, abrazamos también lo que es la razón, porque la fe también es razonable y está unida, pero no sometemos la fe a la razón, sino que sometemos la razón a la fe. Y en algún punto la razón va a quedarse, como decimos nosotros, va a quedarse corta, no va a dar el ancho, porque hay un punto en donde nosotros no podemos ir más allá. En este caso, en la explicación de la doctrina de la Trinidad. Por eso nosotros ponemos la razón al servicio de la fe y no la fe al servicio de la razón. Porque si colocamos la fe al servicio de la razón, en algún momento vamos a llegar a un punto en donde no vamos a poder razonar más, por lo tanto nuestra fe no va a poder ir más allá, ya que tenemos puesta nuestra fe al servicio de la razón. Por eso es importante tener claro esos conceptos, porque nos van a ayudar en cuanto a la concepción de lo que nosotros creemos, ¿ya? En la convicción que nosotros tengamos en cuanto a nuestra fe. Entonces, hay algunos puntos claros acerca de la naturaleza de la Trinidad en la palabra de Dios, pero hay otros puntos como, lo decíamos, como la subordinación dentro de la naturaleza trinitaria que no podemos entender, esa economía trinitaria. ¿Qué podemos concluir entonces en cuanto a la doctrina de la Trinidad? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Más allá de eso, las cuestiones son hasta cierto punto discutibles y no esenciales. En lugar de intentar definir plenamente la Trinidad,
con nuestras mentes humanas finitas, nos serviría mejor concentrarnos en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza infinitamente superior a nosotros mismos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Qué geniales son las palabras del apóstol Pablo. Porque él explica algo inexplicable, ¿ya? Sin explicarnos nada. Solamente él alude acerca de, de lo que es evidente en este caso. La grandeza de Dios, el poder de Dios, las riquezas de la sabiduría de Dios. Él habla acerca de la evidencia de este Dios todopoderoso y que esa grandeza, esa majestuosidad de Dios, imposiblemente, es imposible que diga ser, ser comprendida por el ser humano. Solamente nos queda admirar esa grandeza, esa eternidad, esa infinitud, esa majestuosidad. Solamente nos queda admirar aquello y alabar a Dios por sus maravillas, por lo que Él es. De hecho, una de las cosas que nosotros, bueno, una de las diferencias que nosotros hacemos entre la alabanza y la adoración es que cuando nosotros alabamos a Dios, lo alabamos por algo. Alabamos a Dios porque Él nos sana, alabamos a Dios por sus grandezas, por sus proezas, pero también adoramos a Dios por quien es Él, por lo que Él es. Y debemos adorar a Dios por lo que Él es. Debemos maravillarnos en lo que Él es, adorarlo por lo que Él es. Entonces, acá no estamos adorando a Dios porque entendemos la grandeza de su poder, de su naturaleza, sino que le alabamos por lo que Él es. Porque a pesar de que no entendemos su naturaleza, a pesar de que no logremos entender muchas cosas, lo adoramos, admiramos su grandeza. Déjenme leer nuevamente el versículo de Romanos capítulo 11, versículo 33 y 34. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué, qué frase tan magnífica, qué frase tan genial la que el apóstol Pablo aquí describe, redacta, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El conocimiento, la sabiduría, la riqueza que hay en Dios. Cuán insondables son sus juicios. Insondables son sus juicios. E inescrutables sus caminos. Es como una paráfrasis de... No sé si está bien dicha la palabra. Es como que Pablo está parafraseando a Isaías cuando dice que nuestros caminos, que sus caminos no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dígame usted, ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender esa naturaleza? La palabra de Dios nos enseña todo lo que nosotros debemos saber acerca de Dios. Como mencionamos en el programa anterior, hace dos programas anteriores, todo lo que nosotros encontramos en la Biblia, lo que Dios quiso que nosotros pudiésemos conocer en cuanto a Él, es todo lo que es todo lo que Él quiso que nosotros supiéramos acerca de Él. Dios reveló todo lo que Él quería que nosotros conociésemos de Él. Y aún así el apóstol Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor?
aún así, estudiando todo el consejo que la Escritura nos habla, todo el consejo divino a través de la palabra de Dios acerca de Él, aún así podríamos decir nosotros, entiendo a Dios, la mente del Señor. ¿Podríamos dar consejo al Señor? ¿O quién fue su consejero? Él es el origen, Él es la causa de todas las cosas. Cuando nosotros intentamos de razonar la existencia y la naturaleza de Dios, Él es la razón de la razón. Él es la razón, Él es la causa que nos permite a nosotros razonar y que pareciera de forma y graciosamente tratamos de razonar acerca de Él, de quién nos creó, Él quien nos creó, a nosotros que somos sus criaturas, tratamos de razonar y de poder definir quién es nuestro creador. Es imposible. Entonces, vemos cómo esta doctrina eh, esencial en nuestra fe está basada también en lo que es nuestra fe en Dios. Tenemos que tener fe, convicción, seguridad, que lo que la Escritura dice es real, pero de lo que la Escritura no nos enseña, no nos explica, pero que obviamente aparece, que se refleja en la misma Escritura, tenemos que creer. Hay elementos secundarios de la fe, lo hemos mencionado en programas anteriores, y como también lo vimos hace un momento. Hay elementos secundarios que no son difíciles de entender, pero son temas secundarios de la fe, son temas secundarios de la doctrina. Pero aquí en este tema, el Señor nos pide que creamos, y que en base a lo que la Escritura nos enseña, lo que la Escritura menciona, lo que la Escritura eh, eh, nos, eh, nos menciona en algunos pasajes o alude a algunas cosas que no es muy clara, aún así la palabra del Señor nos invita a creer, nos invita a confiar, nos invita a estar convencido, a tener convicción de lo que está escrito. Y que nosotros como creyentes, que nosotros también podamos exponer, que nosotros también podamos compartir y que nosotros podamos hablar con autoridad, no dudando, no dudando de lo que dice, no dudando de lo que no podemos explicar, sino creyendo, creyendo aún en lo inexplicable, pero creyendo, porque la palabra de Dios lo dice así, porque la escritura lo dice así. Yo puedo dudar de lo que yo creo, de lo que yo pienso, puedo especular de algunas cosas, pero no puedo dudar de lo que la escritura dice, aun cuando la escritura no lo explique de forma detallada, aun cuando la escritura no sea clara en algunos temas, aún así la escritura me invita a creer y a estar confiado y no dudar. Entonces, a eso le invito a usted también, a que no dude, a que no dude de estos temas que obviamente para algunos es sorpresa, para algunos es sorpresa que no hay una explicación clara acerca de la Trinidad, para algunos es sorpresa, ¿ya? Y mucha sorpresa el hecho de que no exista la palabra Trinidad en la Biblia, el hecho de que no haya una doctrina clara en la Escritura acerca de la Trinidad.
de que la iglesia se demoró más de 300 años en explicar o definir claramente lo que era la doctrina de la Trinidad. Para muchos les parece sorpresa. Y para muchos también es más sorpresa el hecho de que la escritura no es clara en algunos temas, pero aún así nos pide a nosotros que creamos y que no dudemos. Entonces, tenemos que trabajar nuestra fe, trabajar nuestra fe, trabajar nuestra razón, pero también trabajar nuestra fe. ¿Ya? Que la razón y la fe vayan de la mano, pero que nunca la fe vaya en servicio de la razón, sometida a la razón, sino que la razón esté sometida y al servicio de la fe, porque así van a jugar, van a poder trabajar de una forma armoniosa y con buenos resultados. Entonces podemos concluir finalmente, bueno, ya hicimos nuestra conclusión pero podemos decir, resumiendo, que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso es la Trinidad y eso es lo que la Escritura nos enseña. Bueno, hermanos, hemos acabado con nuestro estudio, con esta serie de estudios de la teología propia, de esta área que abarca la teología sistemática, que se preocupa del estudio acerca de la persona de Dios. Posteriormente vamos a seguir haciendo esta serie de estudios teológicos. Próximamente, en el próximo programa vamos a hablar acerca de la cristología. Y que obviamente eso no necesita una mayor explicación, porque obviamente es el área de la teología sistemática que estudia la persona de Jesucristo. Así que le invito a que juntos podamos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Comparta este material, comparta esta transmisión, comparta este mensaje que ha aprendido. Si ha tomado nota, compártelo también con sus hermanos, con sus amigos, con su iglesia, en sus estudios bíblicos que realizan ahí en su hogar o en la iglesia. Comparta. Esa es la idea, compartir este material, que esto sea de bendición para nuestras vidas y que si haya sido, si fue algo, un trocito, algo que le quedó en la mente, eso compártelo. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo que nos permitió tener de estudio de la palabra de Dios y los dejo invitados a una nueva transmisión de este programa llamado Enseñanzas Bíblicas. Que Dios les sea bendiciendo.